Nosotros, So glad you're here with us today en verso por verso, as we study verse by verse. vamos a estudiar la palabra de Dios. We're going to wait a minute. We got this. Tenía un punto. Oh, we're going to as we study verse by verse. Keep going. Ok, vamos a estudiar la palabra de Dios. We're going to study the word of God today. Entonces dispón tu corazón a escuchar la So palabra de open your Dios heart to receive the word, please. y también comparte con tus seres And also queridos. share this message with your loved ones. Amén. Amen. I'm supposed to be talking. Y yo después, ¿qué pasó entonces? Iram likes to copy me. Sí, a Irán le gusta copiarme. See, he knew I was wearing a gray shirt today, Él sabía que yo estaba usando una camisa and he gris went and changed y él fue y se cambió to wear a gray shirt. para ponerse una gris. That's not good, man. No, yo quiero ser como tú, pastor. That's good. Mira, ya voy. So, all right, open your Bibles to James, please. Bien, abre tu Biblia a Santiago And we are coming to the end of this amazing book. y estamos llegando al fin de este sorprendente And there's libro. been so many practical things that we've learned. Hemos visto tantas cosas prácticas que podemos aprender. But first, hello, Benjamin, Pero primero, ¿quieres saludarlos? my good friend Benjamin. Te quiero mucho, Benjamin. Maggie, Dios te bendiga. ¿Qué más? Hay gente mirando, pero no puedo ver quién son. Nada más tengo buenos días. No sé si es Lulu o Benjamín, pero Silvia Reyes desde Guadalajara. Dios te bendiga, Rebeca. Buenos días, Rebeca. Muchas gracias por asistir este tiempo en la palabra. Siempre, Josué, estás chambeando hoy, pero escuchando el mensaje. Creo que estás escuchando. Dime si estás escuchando, brother. Quiero saber. Pero ya estás ahí, pues. Lo bueno. Carolina, Dios te bendiga. Una mujer que tengo mucha admiración. Irán Pérez llegó. Ya Dios te compartí bendiga, también. Irán. Yo voy a compartir también. Sí, A veces no compartimos, ¿verdad? ya, yo me di cuenta que nada más pedíamos compartir y yo ni compartía. Yo siempre hago. Oh, entonces nada más yo. Tú tienes que hacerlo. Sí, ya está Bien. hecho. Me copiaste. Otra vez. All right. So don't forget to share Bien, no olvides compartir and help us get the word of God out. y ayúdanos a que salga la palabra de Dios. Because it's not really about us. Porque verdaderamente no se trata de It's nosotros, about the content. sino del contenido. And the content is the word of God. Y el contenido es la palabra de That's what we Dios. want to really go out. Eso es lo que verdaderamente queremos que salga. So we come to the end of the book of James. Bien, pues llegamos al final del libro de Santiago And James is going to continue his final exhortation. y Santiago va a continuar con su exhortación final. He's giving some very practical advice. Él está dando unos consejos muy prácticos. Yesterday, we talked about how James said we need to be patient as we're waiting for the coming of Christ. Ayer hablamos como Santiago estaba diciendo que debemos ser pacientes conforme esperamos la venida We de talked Cristo. about 3 areas Hablamos de 3 áreas where we need to be patient. donde debemos ser I wonder pacientes. if any of you remember what they are. Me pregunto si alguno de ustedes recuerda cuáles son. I wonder if any of you wrote them down. Me pregunto si alguno de ustedes las escribió. Do you remember what they were? ¿Recuerdas cuáles fueron? 3 areas 3 áreas where we need to be patient. donde debemos ser pacientes. Okay? Write it down if you know. Escribe si sabes. But number 1, Pero, número 1, we need to be patient debemos ser pacientes as we're serving the Lord. mientras servimos al And Señor. James used the example of a farmer. Y Santiago usó el ejemplo de un labrador. And they work hard. Ellos trabajan duro And they wait patiently for the fruit. y esperan pacientemente el fruto. And that's how we need to be. Y es así como nosotros debemos Patient ser as we serve the Lord. pacientes conforme servimos al The Señor. fruit will come. Porque el fruto vendrá. Number 2, Número 2, we need to be patient with each other. debemos ser pacientes el uno con el otro. Sometimes that's hard to do. Eso algunas veces es difícil de hacer. Sometimes it's really hard to do. Y algunas veces es muy difícil But de we need to be hacer. patient with each other. Pero debemos ser pacientes el uno con el otro. We shouldn't be attacking each other. No deberíamos de estar atacándonos But el we uno should al work otro, together sino colaborar, to trabajar build up the juntos body of Christ. para edificar el cuerpo de And Cristo. then number Y 3, después, número 3, we need to be patient in times of suffering.
Debemos ser pacientes en los tiempos de And sufrimiento. James used the prophets as an example. Y Santiago usó a los profetas como un They ejemplo. suffered, Ellos sufrieron, but they endured it patiently pero permanecieron, la soportaron as they served pacientemente the Lord. conforme sirvieron al Señor. And then he used Job as an example Y después usó a Job como un of someone ejemplo who suffered patiently, de alguien que sufrió trusting in pacientemente, God. confiando en And so as Dios. Christians, Entonces, como we're not cristianos, exempt from suffering, no somos exentos del but we have sufrimiento, to be patient in our pero sufferings, debemos ser pacientes en nuestro knowing that God has sufrimiento, a purpose. sabiendo que Dios tiene un And you may not propósito. understand the purpose, Y quizás tú no entiendas el propósito, but we trust the Lord pero confiamos en el that He has a Señor. plan Y Él tiene un and plan a y un purpose. propósito. And so we have to suffer patiently. Entonces debemos sufrir pacientemente. Now James continues his practical instructions. Ahora Santiago continúa con sus instrucciones So prácticas. if you're writing notes, Entonces, si tú estás escribiendo write notas, down number 1. escribe número 1. And one thing that's very important Y una cosa que es muy importante is that we are people of our word. es que seamos personas de So nuestra write number palabra. 1, Entonces, escribe número 1. be a person of your word. Sé una persona de palabra. That's what James says. Eso es lo que dice Santiago. Look at verse 12. Mira el verso 12. Can you read that again? Sí. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. So James says we are not to swear. Entonces Santiago dice que no debemos jurar. You see, the Jews would often use oaths Vemos que muy a menudo los judíos usaban juramentos when they would make a statement. cuando ellos hacían alguna declaración. They would swear by heaven Ellos juraban por el cielo or by earth o por la tierra or by o Jerusalem por Jerusalén or even by their own heads. o inclusive por sus propias And cabezas. James is saying you're not to do that. Y Santiago dice, no debes hacer eso. You don't need to do that. No necesitas hacer And it eso. appears that James is referring to something that Jesus taught. Aparentemente Santiago se está refiriendo a algo que Jesús enseñó. Because if you look in the Gospel of Matthew, Porque si tú buscas en el Evangelio de Mateo, chapter 5, en el capítulo 5, verse 33 verso to 33 36, al 36, Jesus taught us this. Jesús nos enseñó estas Let's cosas. read that. Matthew 5, 33 to 36. Vamos a leerlo, Mateo 5, 33 al 36. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. So Jesus is telling believers that we are not to take oaths, Entonces Jesús le está diciendo a los creyentes que no debemos hacer but juramento, we are to be men and women of our word. sino debemos ser hombres y mujeres de nuestra palabra. Okay, when you say yes, that means yes. Cuando tú digas sí, eso es sí. And when you say no, that means no. Y cuando digas no, eso significa no. You see, when you're a man or woman of character, Porque vemos que cuando eres un hombre o una mujer de and you have carácter y integrity, tienes integridad, then you don't have to say that, entonces no tienes que decir eso. because people are not going to doubt your word. Porque las gentes, las personas no van a dudar de tu palabra. See, if we're people who speak the truth Si somos personas que hablan la verdad and we don't add to the story y no le añadimos a la and we historia don't take away from the y story, no le quitamos a la we tell it historia, like it is. la decimos tal y como es. That's how we should be. Es así como debemos But ser. if you have to swear, Pero si tú tienes que jurar, then that shows a flaw in your character. entonces esto muestra una falla en tu carácter. Because a person who lies Porque la persona que miente or doesn't tell the truth, o no dice la verdad, they have to resort to this. ellos tienen que resort. They have to rely on this. Deben de depender de esto. And they have to say, I swear. Y entonces tendrán que decir, yo juro, juro. Why do you have to say that? ¿Por qué tienes que decir eso? If your word is good enough, Si tu palabra es lo suficientemente to buena, swear. entonces no tienes que your jurar. word should have enough weight. Tu palabra debe tener suficiente But when peso. someone says, I swear, Pero cuando alguien dice, lo juro, then that reveals that there's something not right with your character. entonces eso revela que algo no está bien en tu carácter. Your word should be just good enough. Tu palabra debe ser lo suficientemente And buena. that's what James is saying. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Now, number 2, Ahora, número 2. okay? Number 1, Número 1. be a person of your word. Sé una persona de palabra. Number 2, Número 2. if you're being afflicted, Si estás siendo afligido, what do? ¿qué haces? Pray.
ora. So number 2, Entonces, número 2, if you're afflicted, si estás afligido, James says, pray. Santiago dice, ora. Talk to the Lord. Habla con el Señor. Look at verse 13. Mira el verso 13. He says, is anyone among you suffering? Let him pray. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. You see, as Christians, we have to go through sufferings, Vemos que como cristianos vamos a pasar por sufrimientos, afflictions. aflicciones. In this life, we go through many sufferings. En esta vida pasamos por muchos sufrimientos. We are not exempt No somos exentos because we're por Christians. ser cristianos. But suffering is a part of life. Pero el sufrimiento es parte de la vida. So what are we to do? Entonces, ¿qué debemos hacer? If you're suffering now, Si tú estás sufriendo ahora what are you mismo, to do? ¿qué haces? Well, James says, Bueno, Santiago dice, pray about it. ora al respecto. Instead of complaining, En lugar de quejarte, we have to pray. debemos orar. Talk to God about it. Hablar con Dios al Ask the respecto. Lord for his wisdom. Pedirle al Señor su sabiduría. Ask the Lord for his strength. Pedirle al Señor su fuerza. And say, Lord, show me. Y decirle, Señor, And muéstrame. what do you want to teach me? ¿Qué quieres enseñarme? And so we pray about it Entonces oramos al respecto when we're going through difficult times. cuando pasamos por tiempos difíciles. Jesus prayed Jesús oró when he was in the Garden of Eden. cuando estaba en el jardín del Edén, I mean, not the Garden of Eden, the Garden of Gethsemane. el jardín del Getsemaní, And he was suffering. y él estaba He sufriendo. was getting ready to go to the cross. Estaba preparándose para ir And a he la said, cruz Father, y dijo, Padre, remove this cup from me. remueve esta copa de mí. But guess what? Pero ¿qué crees? It wasn't the will of the Father. No era la voluntad del Padre. It was his will. Can you turn it down? He can't hear us. Oscar, He's gonna say. hay que bajarle. So Entonces Jesus prayed Jesús oró and he asked the Lord to remove the cup from him. y le pidió al Señor que removiera la copa de él. But he was willing to do whatever God wanted. Pero él estaba dispuesto a hacer cualquier You cosa que can Dios pray. le pidiera. Y tú puedes orar. Lord, take me out of this, Señor, quítame de esto. but do your will. Pero haz tu voluntad. Maybe God's will is not to take you out Y of it. quizás la voluntad de Dios es no quitarte de Maybe ella. God's will is that you go through it, Quizás la voluntad de Dios es que atravieses, that he strengthens you que te fortalezca through the suffering. a través del The sufrimiento. Apostle Paul, El apóstol Pablo, he had an affliction, él tenía una aflicción and he asked the Lord y le pidió al Señor 3 times 3 veces to remove it from him. que se lo quitara. But guess what God did? Pero adivina He didn't remove it. qué hizo Dios, no se lo quitó. Look what he said Mira lo que dijo in 2 en Corinthians 2 de Corintios, chapter 12, verso 12, verse 7 through 11. verso 7 al 11. Listen to what he says. Mira lo que dice. 7 to 10. Segunda de Corintios 12, 7 al 11. A 10. Al 10 dice, y para que la grandeza de las revelaciones, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. So Paul asked the Lord to remove this from him. Entonces, Pablo le pidió al Señor que le removiera esto. And the Lord said, I'm not going to move it. Y el Señor le dijo, no lo voy a mover. My grace will be sufficient for you. Mi gracia será suficiente para ti. For in your weakness, Porque en tu debilidad, my strength is made perfect. mi fuerza se hace perfecta. And so Paul prayed about it, Entonces Pablo oró al and respecto the Lord had him go through it. y el Señor hizo que él atravesara por But his todo grace eso. was there. Pero su gracia His estuvo ahí. strength was there. Su fuerza estaba And then ahí. Paul's conclusion, Y después la conclusión de Pablo, he said, therefore I rejoice dijo él, por lo tanto yo me regocijo in my weakness, en mis for then I debilidades, am strong. porque entonces de esta manera soy So fuerte. if you're being afflicted or suffering, Entonces si tú estás siendo afligido o estás sufriendo, pray about it. ora al respecto. Now number 3, Ahora, número 3, how about if you're happy?
¿Qué tal si tú estás feliz? See, we go through different seasons. Vemos que vamos por diferentes temporadas. Sometimes we suffer. Algunas veces sufrimos Sometimes we're happy. y algunas veces estamos contentos. What do you do when you're happy? Entonces, ¿qué haces cuando Well, estás James tells contento? us. Bueno, Santiago nos He dice, says sing. canta. So number 3, Entonces, número 3, if you're happy, si estás contento, alegre, sing. canta. He says in verse 13, Lo dice en el verso 13. is anyone cheerful? Let him sing psalms. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Okay, so you need to know Entonces, tú debes that saber your suffering will not last forever. que tu sufrimiento no durará para siempre. There are seasons of suffering, Hay temporadas de and sufrimiento, there are also seasons of happiness. pero también hay temporadas de alegría. There's a balance. Hay un balance. And in the times where you're happy, Y en los tiempos cuando estás feliz, well, just what do? You sing songs, entonces, ¿qué haces? Pues canta sing alabanzas, psalms canta salmos and hymns y también himnos to the Lord al Señor. because you're just so happy. Porque estás tan contento. But a true sign of maturity Pero una verdadera muestra de madurez is when you can sing songs to the Lord even in the midst of your suffering. es cuando tú puedes entonar alabanzas al Señor en medio de tus sufrimientos. Like the Apostle Paul, Así como el apóstol Pablo, when he was in prison cuando él estaba en la and he prisión was beaten y fue golpeado and he was in y chains, estaba encadenado, and him and Silas, y él y Silas they were singing psalms to the Lord estaban entonando cantos al Señor, even in their suffering. aún en su They had the sufrimiento. joy of the Lord. Ellos tenían el gozo del That's a sign Señor. of maturity. Esa es una señal de When you madurez. can praise the Lord Cuando puedes alabar al in the Señor midst of your suffering. en medio de tus sufrimientos. I encourage you, Yo te animo. if you're having a suffering today, Si estás sufriendo hoy, put on some worship music pon unos cantos de and alabanza just begin to praise the Lord. y comienza a alabar al I Señor. remember when my mother passed away Yo recuerdo cuando mi madre falleció and I was serving the Lord at the orphanage, Colina de y Luz. yo estaba sirviendo al Señor en un It orfanatorio was a Sunday. en Colina de Luz. Era un domingo They told me my mom passed away. y me dijeron que mi mamá And falleció. I remember my heart was broken. Y yo recuerdo que mi corazón estaba And I went into roto. my trailer Entré yo a mi and I trailer was just laying on the floor y ahí estaba yo en el piso and I was weeping. y estaba But llorando. then all of a sudden I started singing. Pero de repente comencé a cantar And these praise songs were coming out. y estos cantos de alabanza estaban And I remember saliendo. thinking, how is this happening? Y yo recuerdo pensar, ¿cómo está siendo esto But I knew it posible? was the Holy Spirit. Pero yo sé que era el Espíritu He was Santo. giving me that song to sing to the Lord, Él me estaba dando ese canto para entonarlo al Señor, even in the midst of my suffering. aún en medio de mi Because sufrimiento. my mom was with the Lord. Porque mi mamá estaba con el Señor. And He turned my sorrow to joy. Y Él convirtió mi lamento en gozo. And that's what the Lord does. Y eso es lo que el Señor Now, hace. number 4. Ahora, número 4. If anyone is sick, Si alguno está enfermo, it says call for the elders. dice, llame a los ancianos. But you know, I think this is a passage that we need to really look at the context. Ahora, yo creo que este es un pasaje que es necesario ver el contenido, Okay, let's look at Context. context. el contexto, Uh-huh. It could be misinterpreted porque puede ser if malinterpretado you don't see it in its context. si no lo ves en su contenido. Contexto. So let's look at verse 14 to 16. Entonces veamos del 14 al 16. What is the context? Let's read that. ¿Cuál es el contexto? Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Now there's a phrase here Hay una frase aquí that says, if he continue in sin. It says, if he continue, it says, if he has committed sin. dice la frase que si él ha cometido pecado, In Spanish, hubiere cometido. that's a very interesting phrase. Esta es una frase muy interesante Because it means if there's a brother who's continually sinning. porque significa si hay un hermano que continuamente está pecando. See, I think James is referring here Yo creo que aquí Santiago se está refiriendo to a person who is sick a una persona que está enferma because he's being disciplined by God porque está siendo disciplinada de parte de Dios because he's living in sin. porque está viviendo en pecado. Now, obviously, Ahora, obviamente, I want to make this clear. quiero aclarar muy bien esto. Not all sickness is a sign
that you are being disciplined by God. No toda enfermedad es una muestra de que tú estás siendo disciplinado por Dios. But it could be. Pero pudiera There ser. could be those times. Pudiera ser esos tiempos. And so maybe this guy, this person in this context, Entonces, quizás esta persona en el contexto is practicing sin está practicando el pecado and he's sick y está enfermo as a result of his sin. como el resultado de su pecado. And maybe, possibly, he was even excommunicated from the church. Y posiblemente fue echado fuera de la iglesia. Because there's an example of this in 1 Corinthians Porque también hay un ejemplo de esto en Primera de chapter Corintios, 5, en el capítulo 5, verse 4 and 5, verso 4 that y a 5, brother que un was hermano practicing sin. estaba practicando el And pecado. Paul said, cast him out of the church. Y Pablo dijo, échalo fuera de la iglesia, Throw him out. sácalo, échalo. Let Satan have him. Deja que dáselo a Satanás. And then in 2 Corinthians, Y después, en Segunda de the guy Corintios, repented el hombre se and he arrepintió wanted to come back. y quería regresar. And the church wouldn't receive him. Y la iglesia no lo quería And recibir. Paul says, no, receive Y him. Pablo les dijo, no, sí He's recíbanlo, repented. se ha arrepentido. So possibly there's a guy that James is, might be in the context. Entonces posiblemente hay un hombre en el contexto al que se está refiriendo Santiago, That there's a guy who was practicing sin. que es un hombre que estaba practicando el pecado, He was probably kicked out of the church. que probablemente fue echado de la iglesia, And now he is calling for the elders. y ahora él está llamando a los ancianos. Okay, he's ready to repent. Está listo para arrepentirse. He's ready to confess and turn from his sins. Está listo para confesar y alejarse de su pecado. That's why it's in the context it talks about that. Por eso en el contexto hace mención de eso. And so the elders pray for him. Entonces los ancianos oraron por él, They anoint him with oil, lo ungieron con aceite and the Lord heals him y el Señor le sana from that sickness. de esa enfermedad. And then he's restored to fellowship. Y después él es restaurado a la comunión. Okay, that might be the whole context. Este puede ser todo el contexto. Let's read it again. Vamos a leerlo de nuevo. Verse 14 to 16. El verso 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesando vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Okay, so that's good. That's a possibility. Esa es una posibilidad. But there, we know there's power in prayer. Pero sabemos que hay poder en la oración, Because God is powerful. porque Dios es poderoso. Look at verse 17 and 18. Mira el verso 17 y el 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Al 18. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. So there's power in prayer. Entonces hay poder en la oración. We see that in the story of Elijah. Vemos eso en la historia de Elías. In 1 Kings chapter 17 and 18. En Primera de Reyes, el capítulo 17 and 18. 17 y 18. He prayed Él oró and it stopped raining y dejó de llover for 3.5 years. por 3 años y medio, Because God was doing something. porque Dios estaba haciendo algo. And then he prayed again Y después él oró de and it nuevo started y raining. comenzó a llover. So James says Entonces Santiago está diciendo, there is great power in prayer. hay gran poder en la And oración. you guys, I believe that something we don't do enough is spend time in prayer. Y algo que yo creo que no hacemos lo suficiente es pasar tiempo en To oración. really get on our knees A verdaderamente ponernos sobre and spend time in rodillas prayer. y pasar tiempo en oración. There's power in prayer. Hay poder en la oración, But yet it's something we don't do very often. pero así es algo que no hacemos muy a And I know menudo. God has been convicting me Y yo sé que Dios me ha estado trayendo and convicción, speaking to me hablándome a about the mí need to spend more time in prayer. sobre la necesidad de pasar más tiempo en Because there's oración, power in prayer. porque hay poder en la oración. God moves Dios se as mueve we pray. conforme oramos. Now, number 4, Ahora, número 4, if you're writing si notes, estás tomando notas, is to restore a brother. es restaurar al hermano. Okay, look at verse 19 and 20. Miremos verso 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. So in the context Entonces, en el about contexto praying for the sick,
sobre orar por los enfermos and confessing sin y confesando el pecado and repenting y and being arrepintiéndose forgiven y siendo perdonado and being healed. y siendo sanado. Well, these verses, Estos versos it kind of follows the same context. sigue a este contexto. If you know someone who's wandered from the truth, Si tú sabes de alguien que se ha desviado de la verdad, okay, they strayed from God's word, se alejaron de la palabra de Dios they're caught up in sin. y ahora están atorados en el pecado, It happens often esto sucede muy a to menudo believers. a los They creyentes. stray, Se desvían and we can get caught up in sin. y podemos encontrarnos en el pecado And sometimes they try to justify it. y algunas veces tratan de I've justificarlo. seen that so many times. Yo lo he visto esto muchas With veces Christians con cristianos who want to justify their sin. que quieren justificar su pecado And they say, well, don't judge me. y entonces dicen no me And juzgues everyone else says, y todos los demás en su don't alrededor judge them. dicen no lo juzgues. That's just a way to justify your sin. Eso solo es una manera de justificar tu pecado. And that can happen to us. Y esto sí nos puede ocurrir a nosotros. We can stray from the truth. Podemos desviarnos de la verdad We get tangled up in sin. y podemos inmiscuirnos en el pecado. It usually happens little by little. Usualmente esto sucede poco a poco. First, it happens by we neglect our relationship with the Lord. Primero sucede al ser negligentes con nuestra relación We're con el not Señor. reading the Word. No estamos leyendo la We're not spending palabra. time in prayer. No estamos pasando tiempo en la And then we oración. start playing with sin. Y después comenzamos a jugar con el pecado. And instead of recognizing our sin Y en lugar de reconocer nuestro pecado and repenting y arrepentirnos and confessing y it, confesándolo, we begin to practice it. comenzamos a practicarlo. Okay, now, what are we supposed to do? Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer? If you see that happening in a brother or a sister, Si ves que eso pasa con un hermano o una hermana, should we close our eyes? ¿debemos cerrar nuestros ojos? Should we say, well, it's not my problem? ¿Debemos decir, bueno, no es mi problema? No, James tells us No, Santiago nos dice, we have to try to help that person debemos tratar de ayudar a esa persona, to turn from their sin de volverse de su pecado and to turn back to the Lord. y regresar al Señor. And James Y says, Santiago if you dice, do that, si tú haces eso, you have saved a soul from death, has salvado un alma de la muerte and you have covered a multitude of sins. y has cubierto multitud de pecados. Now, oftentimes, Ahora, muy a menudo, we think that covering a multitude of sins, pensamos que el cubrir la multitud de pecados it means just do nothing, significa solo no hacer nada. say nothing. No decir Just nada. cover your eyes Solo cubre tus ojos and act like it doesn't happen. y actuar como si no hubiera That's sucedido. not covering a multitude of sins. Eso no es cubrir la multitud de pecados. Just like putting a blanket over them. Es como poner una cobija encima To de cover ellos it. para No, cubrirlos. James says No, Santiago dice cover a multitude of sin que cubrir la multitud de pecados is helping someone es ayudar a alguien to turn from their sin a volverse de su pecado and to turn back to God. y regresar a Dios. That is covering a multitude of sins Eso es cubrir multitud de and pecados saving a soul from death. y salvar un alma de la muerte. That should be our goal Esa debe ser nuestra and meta our desire y nuestro deseo when we correct people. cuando corregimos a la gente. All right? So, in conclusion, Ok, bueno, en conclusión, James tells us Santiago nos dice, number one, número uno, be a person of your word. sé una persona de tu You palabra. don't need to swear. No necesitas jurar. Let your yes be yes and your no be no. Deja que tu sí sea sí y tu no sea no. And some people, Y algunas personas, when they say something, cuando dicen algo, you doubt them. dudas de ellas. I don't know. No lo sé. Because they have a history of lying Porque tienen un historial de mentira. and not telling the truth. No decir la verdad. So be a person of your word. Entonces sé una persona de tu palabra. And then, Y después, if you're being afflicted, si estás siendo afligido, what do? ¿qué haces? Pray about it. Ora al respecto. Talk to the Lord Habla con el Señor if you're suffering. si estás sufriendo. If you're joyful, Si estás alegre, what do? ¿qué haces? Well, sing psalms. Bueno, canta himnos, Okay? salmos. If you're practicing sin, Si estás practicando el pecado, then you need to repent, entonces debes arrepentirte, confess your sin, confesar tu pecado and the Lord will heal you y el Señor te va a sanar and restore you. y te va a restaurar. And if you see a brother or sister Y si tú ves a un hermano o a una who hermana have strayed from the truth quienes se han desviado de la and they're verdad living in y sin, están viviendo en pecado, try to help them.
Trata de ayudarlos to recognize their error a reconocer su error so they can turn back to the Lord para que ellos puedan volver al Señor and so that God can heal them. y Dios pueda sanarlos. Okay, these are very practical things we can do as Christians. Estas son cosas muy prácticas que podemos hacer como All right, so cristianos. we have finished the book of James. Entonces, pues ya hemos terminado el libro de We have been Santiago. verse by verse through the book of James. Fuimos verso por verso a través del And I libro want de to thank all Santiago. of you Y yo quiero darle gracias a who have todos been ustedes listening. que han estado escuchando. Some of you listen daily. Algunos de ustedes escuchan And so I want to diariamente thank you for that. y les quiero dar las gracias And I por want to eso. thank all of you who have shared the message. Y también quiero darles las gracias a ustedes que han compartido el We mensaje. appreciate that as well. También agradecemos eso. All right, so I hope this book has been a blessing to you. Entonces yo espero que este libro haya sido de bendición para ti. It's been a very practical book Ha sido un libro muy práctico. to live the Christian life Vivir la vida and cristiana go on to maturity in Christ. e ir hacia la All right, madurez so en Cristo. thank you so much. Entonces, pues muchísimas And gracias God bless you y guys. Dios los bendiga. Thank you. Gracias.